Bueno, buenas tardes, compañeros, profesor. Nosotros somos el grupo número 2. Estamos integrados por Paula Artavia, Gabriel Hidalgo, Pablo Rodríguez, Sofía Leitón y mi persona, Yacinto Elía. Nuestro tema es el poema La Firmita de Aquileo Echeverría. Bueno, empezando con el corpus de partida, lo desarrollamos en tres aspectos importantes: el poema como tal, la firmita, Rousseau y Stuart Mill. Se destaca en la poema Aquileo Echeverría, la política y el gobierno. Bueno, como se menciona en el poema, trata sobre lo que estaba pasando en Costa Rica en el gobierno del presidente don Rafael Iglesias y cómo se veían aspectos que eran sumamente negativos e incluso, como se hablará a continuación, contradecían ciertos ideales de los personajes Rousseau y Stuart Mill. Con respecto a Stuart Mill, se destaca el poder como el ideal que él mencionaba y ciertos abusos que se presentaban en el poema, puesto que el presidente don Rafael Iglesias prácticamente buscaba tener un partido corrupto, el cual tenía intereses propios y no buscaba el bienestar de la sociedad. Es por esto que personas que no estaban a favor del partido salían perjudicadas. Pasando a la última parte del corpus de partida, nos basamos en Stuart Mill, eh, principalmente la libertad como uno de sus ideales y con respecto a los derechos. Stuart Mill nos expone como su principal ideal la libertad, eh, buscar una equidad para la sociedad, y es algo que se contradice en el poema, puesto como he mencionado, este gobierno prácticamente era corrupto y buscaba en sí un dominio total, privando a la sociedad de aspectos de libertad y los derechos humanos. Es por eso que decidimos realizar el corpus de partida sobre estos tres ejes: el poema, Rousseau y Stuart Mill, y más adelante mis compañeros irán desarrollando ciertos aspectos que logran dejar un avance más claro y una presentación más firme del poema. En lo que respecta a la información preliminar, se pueden ver en la presentación varias palabras claves como lo son chaquetas y levitas, la persecución, libertad, Stuart Mill, Rousseau, el poder adquisitivo y los opositores. Eh, Dándole una breve continuación al corpus de partida, antes mencionado por mi compañero, como análisis del poema, Aquileo Echeverría, siendo un campesino en este poema, nos explica un poco sobre las repercusiones que trae estas opresiones que tenían en esa época, las cuales fueron negativas gracias a la persecución política y a la represión por parte del gobierno. En cuanto a los opositores, cabe destacar que eran perseguidos por las mismas autoridades del gobierno y, como se menciona en el poema, referenciado como una firma, la firma a la cual se pedía a los campesinos, a la población, y se pedía que participaran en el movimiento. En cuanto a los opositores, eran los que estaban en contra de estos ideales del mismo partido. Por otro lado, también en esta información preliminar se da la posibilidad de utilizar conceptos tanto de Rousseau como de Stuart Mill, y todo esto para un mejor desarrollo. En cuanto al término chaquetas y levitas, en el texto se analiza a partir de una lectura llamada Levitas y Chacós frente a chaquetas y gorras de Daniel Aquilue Domínguez. Esto presentado en el 2018. Bueno, este nos da a entender las diferentes clases sociales y distinciones
a partir de la vestimenta, como lo podemos ver en la presentación. A la izquierda son personas con menos poder adquisitivo y a la derecha podemos ver los que serían con personas de más poder, tanto adquisitivo como social y económico, valga la redundancia. En cuanto a lo que respecta alrededor del siglo XVIII, estos aspectos antes mencionados son los que clasificaban a las personas y, bueno, citado como dice el texto, el término chaquetas hace referencia a seguidores y no a los líderes, ya que estos poseían los largos faldones que sí tenían la levita, lo cual encarecía el coste. Esto refiriéndose a la vestimenta de alrededor del siglo XVIII. Y damos continuación a la siguiente diapositiva de la presentación. Razones esgrimidas para explicar el papel que cumplió esta temática en las respectivas sociedades. En el poema La Firmita de Aquileo Echeverría se menciona su punto de vista en la sociedad costarricense sobre cómo el comportamiento abusivo y opresor es la estrategia para obtener votos a favor de la población para los partidos políticos, en conjunto con la experiencia que le sucedió a Maximino, un amigo, y mostrando la poca eficiencia en las acciones del gobierno. Este escrito denota un estilo campesino por parte de Echeverría, debido a que toma ciertas características de este tipo de población con el fin de mostrar las carencias educativas que los rodean, enfatizando significativamente en el escaso funcionamiento del gobierno en este aspecto. Este poema demuestra cómo los políticos, por medio del poder implementado en la población, afectan la credibilidad de tener un sistema puro y democrático lleno de paz, al explicar los actos de tortura, opresión y votos forzados a favor. Estos actos no coinciden con lo que cada ciudadano busca dentro de una sociedad. Echeverría implementó la representación e imagen de los actos gubernamentales y su impacto negativo en la población y las futuras sociedades. Este poema es caracterizado como un estilo de literatura que intenta ser una expresión de lo nacional o regional, en la que habla de costumbres y romances en forma de una poesía cantada, que tiene un nivel de repercusión e importancia altísimo, ya que de esta forma forma parte de un libro que crea una literatura nacional, no solo por ser de un escritor costarricense, sino por convertirse en su momento en una de las mayores herramientas de expresión del país. Y por último, en esta literatura no solo existe el costarricense como tal, también se puede enlazar con la gente común en otros lugares, ya que además de historias y situaciones regionales, en esta se cuentan y determinan orígenes culturales que se pueden asociar a más de un país, promoviendo y otorgando libertad expresiva a quien fuera una persona del pueblo, aunque siempre haciendo énfasis en los costarricenses, por medio del uso del lenguaje común regional, lo que permite expresar una relación mucho más estrecha al compararlo con otros, así mostrando la sensibilidad como un poeta regional. Ok, lo que tiene que ver con conceptos y aplicaciones, primero se va a hablar de de conceptos y aplicaciones que tengan más que ver con los pensamientos de Rousseau. Como primer concepto estaría la libertad, que sobre este se refiere en una frase que es: el hombre nació libre y en todas partes se le encuentra encadenado, con la que se refiere a cómo es que el ser humano, aunque nazca libre, al vivir en una sociedad, este tiene la obligación de hacer sacrificios con el fin de obtener una libertad civil a cambio. Esto se da en todas las sociedades, por medio de las leyes y la autoridad, es que se generan estas cadenas en los seres libres, al igual que, como se ve en el poema, con las apariciones de don Rafael Iglesias. Siguiente concepto sería la norma del poderoso. Rousseau se refiere a este en la frase de: hago contigo un trato totalmente
en detrimento tuyo, en aprovechamiento mío, que observaré mientras me plazca y que tú habrás de observar mientras se me antoje. Rousseau hace una muestra de cómo es que funcionaban muchas de las cosas en esa época, en la que si una persona de la autoridad ofrecía un trato y esto significa que no había la posibilidad de negárselo, ya que esto puede significar un castigo para la persona en sí o sus cercanos. El siguiente concepto relacionado al poema de Rousseau sería la soberanía. Este concepto refiriéndose a una situación en la que la población está contenta y satisfecha con las leyes que los rigen. Este es un concepto que brilla por su ausencia a lo largo de toda la obra, mostrando cómo es que nadie está contento con el funcionamiento de la autoridad ni de las leyes. Luego está el estado de asociación, que Rousseau se refiere a este como la concentración del poder en uno o en unos pocos, que al contrario del concepto anterior, este se muestra a lo largo de todo el poema, demostrándose con los castigos que se le daban a los opositores del poder en turno o quien sea que se le respete lo que las autoridades considerarían. Siguiente concepto estaría el contrato social. En el acuerdo, este es un acuerdo que se forma entre el ciudadano y el Estado, aunque este se puede dar de forma inconsciente. Una persona al pertenecer a un grupo social se compromete a una serie de sacrificios a cambio de la libertad civil, la cual solo se puede dar por medio de una sociedad. Su presencia se percibe en la mención de la nacionalidad, que es un ejemplo claro que se da entre el beneficio, que son los derechos de ser de cierto país, a los sacrificios que serían sus obligaciones, por ejemplo, en el pago de impuestos y etc. Después estaría el abuso del poder. Este concepto se describe por sí solo, indicando el uso del poder por uno o por varios, todo esto con un objetivo de satisfacción personal. Presente por ejemplo, en la parte donde los policías entran a las casas y rompen pertenencias de los personajes, sin una razón específica. Bueno, ya vimos que se usaron los conceptos y las aplicaciones de Rousseau. Ahora es el momento de analizar a Stuart Mill. Este filósofo viene a enriquecer el análisis al poema La Firmita de Aquileo Echeverría. ¿Por qué es esto? Porque vemos desde el punto de la libertad, el cual es un tema que está muy presente en este poema. Bueno, Stuart Mill, nosotros nos basamos en el ensayo de la libertad. Como el mismo nombre lo dice, se está enfocando sobre el término y todas sus maneras de expresarse sobre la libertad. Pues, bueno, podemos verlo con varios conceptos en este análisis, como el primero puede ser que Stuart Mill deja muy en claro que cualquier persona es libre en su accionar y expresar mientras no genere daños a terceros. Bueno, esto lo podemos ver bastante presente ya que en el caso de la firma, esto puede ser como el libre accionar de Maximino o de Aquileo o de aquellas personas que están siendo forzadas a escoger al partido civil de don Rafael Iglesias. El hecho de firmar muestra su entrega de la libertad a las personas que tienen el poder, ¿verdad? Después tenemos también la cita de la libertad es protección en contra de la tiranía de los soberanos o de los políticos. Esto en Stuart Mill hace referencia a que nosotros el hecho de tener libertad, o en el caso del poema, a esas personas del pueblo costarricense en aquellos tiempos, al tener libertad, les da como una cierta protección ante aquellos abusos de poder. Bueno, conviene recalcar que nosotros estamos, bueno, este poema se hace en Costa Rica, una zona que se encuentra muy cercano a países que han sufrido dictaduras y nosotros mismos hemos recibido intentos, ¿verdad? Entonces podríamos decir que, bueno, don Rafael Iglesias, al hecho de tener el poder y querer abusarse, está abusando de la libertad de otros, ¿verdad? Rompiendo el primer punto, que está dañando la libertad de otros y que además, bueno, esa libertad que podríamos describirla como aquellas elecciones en aquellos tiempos de democracia, pues estaban siendo incumplidos por don Rafael Iglesias, ¿verdad? Luego tenemos que Stuart Mill dice que el poder de los gobernantes es necesario, pero a la vez es peligroso. Y creo que si se analiza desde un punto de vista el poema con esta frase, pues todo agarra sentido.
puesto que Aquileo y su amigo Maximino demuestran y dejan muy en claro cómo el gobernante en ese momento, don Rafael Iglesias, estaba abusando de su poder y queriendo seguir siendo el representante del pueblo, ¿verdad? Entonces creemos que es bastante interesante este punto, ya que deja muy en claro cómo aquellas personas que nosotros mismos escogemos o las personas en el momento de esa época escogieron, tenemos una gran responsabilidad, ya que es nuestro representante y bueno, combinando esto con conceptos de Rousseau, el cual dice que el representante del pueblo tiene que tener los intereses del pueblo, pues queda muy en claro que el hecho al romperse esto, en esta relación que hay, lo único que habrá es desgracia para algunos y beneficio solo para muy pocos. Luego, tenemos también que Stuart Mill llega y dice que la moral pública ganará en contra de los intereses de la clase dominante. Esto es bastante interesante, ya que también si se complementa con conceptos de Rousseau, pues el pueblo es capaz de vencer a aquella clase dominante, aquella que está imponiendo su poder, que le está arrebatando la libertad a otros. Si el pueblo se pone en coordinación y deciden tomar cartas en el asunto, pues la clase dominante ya se verá en desventaja y no podrán hacer nada. Y además, esto lo podemos ver bastante en el poema. De hecho, en la parte en la que se explica cómo los policías estaban buscando armas, pues bien se puede analizar esto de un punto de vista del miedo por parte de la clase dominante, al saber que en cualquier momento el pueblo, el cual está un poco disgustado por el accionar de Rafael Iglesias, entonces en cualquier momento este pueblo puede decidir tomar cartas en el asunto y cambiar la historia, ¿verdad? Luego también tenemos que Stuart Mill deja muy en claro que es importante ser críticos. No lo dice directamente, pero sí en su cita, la cual voy a citar textualmente, es, la mayoría no ha aprendido todavía a considerar el poder del gobierno como el suyo propio y las opiniones del mismo como sus opiniones. En el momento que llega a comprenderlo así, la libertad individual quedará probablemente tan expuesta a ser invadida por el gobierno como ya lo está por la opinión pública. Es decir, si nosotros llegamos a opinar, igual que el gobierno, todo lo que el gobierno quiere, entonces nuestra libertad y nuestro derecho a opinar se verá cancelado, puesto que al final del cabo nada más estaríamos cumpliendo los intereses de muy pocos. En este caso era del interés de don Rafael Iglesias. Y luego también Stuart Mill deja muy en claro que cada persona tiene su responsabilidad como individuo y como sociedad. En el hecho de tener libertad, bueno, volvemos también al punto uno, todo maneja relación, pues tenemos nuestras responsabilidades y estas no pueden afectar al final del cabo a terceros. Es por eso que cada uno cumple una tarea y ninguno de la sociedad puede sobreponerse ante otro. Esto sería por parte de Stuart Mill. A continuación se explicarán brevemente algunas de las conclusiones acerca de este trabajo. Ok, como primer punto de las conclusiones serían los hechos del poema que serían apoyados por Rousseau, que como principal en este sería el objetivo de los protagonistas del poema, el cual era recobrar su libertad por medio de la queja o huelga, indicando las injusticias que se están generando y quejándose sobre la sumisión a la que se les está oprimiendo al pueblo y queriendo generar un cambio en las autoridades que están presentes. Bueno, luego tenemos los hechos que los ideales de Rousseau no apoyaría. Bueno, para no citar todos los actos que se han mencionado anteriormente, cabe recalcar que los temas tocados por Rousseau son como, por ejemplo, la sumisión de un pueblo, el abuso de un poder o el miedo impuesto por personas con poder. Pues estas acciones sí se ven reflejadas en el poema y son las cuales Rousseau va en contra. Esto porque Rousseau cree que todos somos libres y que nosotros como sociedad podemos ser capaces, perdón, de frenar los abusos de poderes y además de volver a poner los intereses del pueblo como prioridad.
Con respecto al tercer punto, sería hechos que sí son apoyados por la teoría de Stuart Mill. Como se ha mencionado, como mencionó mi compañero, Stuart Mill está basado en el eje de la libertad, y los hechos que se apoyarían con respecto al poema serían los aspectos y momentos en los cuales el pueblo lucha y está en contra de todo este abuso que se está presentando por parte del gobierno del presidente don Rafael Iglesias, puesto que esto contradice todos los ideales y todas las creencias que tenía Stuart Mill. Los hechos que no serían apoyados por la teoría de Stuart Mill son bastante variados. Basándonos en lo expuesto a lo largo de este trabajo, los pensamientos que expone Stuart Mill son sobre un ideal de que cualquier persona tiene el derecho a ser libre de actuar y poder expresarse siempre que esto no genere un daño a las demás personas. La situación relatada en el poema, sin embargo, es una oposición de este ideal planteado por John Stuart Mill, porque las personas que no militaban a favor del partido civil de don Rafael Iglesias eran perseguidas y torturadas por acciones que no causaban daño a los demás, haciendo esto que el hecho del derecho de libertad se desapareciera, siendo estos aspectos de un gran desarrollo para poder lograr un mejor entendimiento del poema La Firmita. Y eso sería la presentación. Muchísimas gracias.